que era lo que se conoce como el impuesto a las transacciones financieras. Habéis oído muchas veces, ¿verdad?, que existe el libre movimiento de capitales a lo largo y ancho de este mundo, que ese libre movimiento está en el origen, en la génesis de la actual crisis, porque ya sabéis que cuando los capitales se le dejan especular libremente, sin ponerle ninguna traba, sin ponerle ningún control en los beneficios, generan los desaguisados que han generado. Pues bien, ese tipo de políticas que parecerían muy lógicas y de cajón, que diríamos vulgarmente, no quieren ser oídas dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, cuando hablamos de competitividad, lo próximo que viene, como sabéis, el próximo viernes legislará el gobierno en ese sentido. Debéis de saberlo, la legislación que va a hacer el gobierno el viernes viene como consecuencia de asumir el pacto por el euro, Es decir, este era uno de los objetivos que se fijaron. Y luego también se va a hablar de el nivel de centralización del proceso de negociación. Fijaros, este tema es fundamental. Hasta ahora, históricamente, el movimiento obrero ha tenido la fuerza derivada de la negociación colectiva. La negociación colectiva, como sabéis, se produce dentro de sectores en el ámbito de las provincias, en el caso español. Cada sector dentro de la provincia de Albacete negocia colectivamente con las empresas las condiciones laborales. Pues bien, ahora se va a abrir la puerta a la negociación en el ámbito de la empresa. Con lo cual, la fuerza de una negociación conjunta desde el punto de vista del movimiento obrero se fragmenta. Y a partir de ahora podremos hablar de que la empresa tal, la empresa cual, ha negociado dentro de ella unas condiciones y la empresa de al lado, que se dedica a lo mismo y vende lo mismo, tendrá otras distintas. ¿Por qué? Porque la legislación a este respecto se va a modificar. Bien, también se habla de apertura de sectores protegidos. Tradicionalmente, como sabéis, el mercado único europeo ha sido un avance constante hacia la mayor desregulación, hacia la no imposición de barreras al libre comercio. También se habla, ya pero esto de manera en la cola, de mejorar el sistema educativo, fomentar la I+D y mejorar el entorno empresarial. Y aquí se habla de las pymes, suprimir trámites burocráticos también. En segundo lugar, se habla del impulso del empleo. Y para ello la Unión Europea dice que para evaluar en qué sentido los países avanzan en esta meta, se van a estudiar índices de desempleo de larga duración e índices de desempleo juvenil, así como tasas de actividad. Se piden reformas del mercado laboral para fomentar, entre comillas, la flexiseguridad. Sabéis que esta es otra palabreja que se viene utilizando en los últimos tiempos, pues, para, en definitiva, dejar caer la pérdida o la reducción de derechos laborales de las personas que trabajan. También se va a buscar la reducción del trabajo no declarado, lo que es lo mismo, en la economía sumergida. Y se busca también el aumento de la tasa de actividad. Fijaros que la tasa de actividad se mide por las personas que están dispuestas a trabajar sobre las personas que podrían trabajar. Las personas que podrían trabajar, ya sabéis, van desde los 16 a los 65 años, bueno, ahora será hasta los 67, como sabéis, y las que quieren trabajar son las que van a la oficina de empleo y se apuntan. Ya sabéis que en un momento dado, ante un paro muy elevado, personas se desaniman y no hacen siquiera ese esfuerzo de ir, con lo cual la tasa de actividad puede fluctuar. Se habla también de reformas permanentes, se habla de reformas fiscales, de reducir la presión impositiva sobre las rentas del trabajo, para que trabajar sea más rentable. Y fijaros que en este sentido no me resisto a deciros un pequeño detalle para que sepáis cómo en este país hemos evolucionado en los últimos 30 años. Vosotros sabéis que el impuesto sobre la renta de las personas físicas, este que ahora mismo estamos en campaña, ¿verdad?, y que todo el mundo que tiene una determinada renta paga, se puso en marcha en el año 78, justo con la democracia. En ese año se aprobó el impuesto de la renta. Es el impuesto directo principal, por el que más dinero se recauda en este país, junto con el impuesto de sociedades. Pues bien, lo que ha ocurrido con el impuesto sobre la renta es que progresivamente, tanto los gobiernos del PSOE, los últimos gobiernos de González, los del PP con Aznar, como el actual de Zapatero,
han ido reduciendo los tipos impositivos. Esto hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Máxime en estos momentos. Porque ya sabéis cuáles son las excusas o las cantinelas con que nos vienen desde los gobiernos. Se nos dice, el déficit público está muy mal. Estamos en la ruina. Vale. Bien. Bueno, pero ¿el déficit público qué es? El déficit público es ingresos públicos menos gastos públicos. Vale. En los últimos tiempos, todos y todas sabéis que los gastos públicos se han disparado. ¿Por qué? Porque el desempleo es mucho mayor, hay que hacer frente a mayores subsidios de desempleo, hay que hacer frente a todo el dinero que nos están robando los bancos, que eso también ha salido de las arcas públicas. Debéis de saber que cuando en el año 2008 se aprueba el rescate a los bancos, que se prolonga en el 2009 y en el 2010, los primeros dineros que había cuando todavía había algo de dinero en las arcas públicas fueron 60.000 millones para dar préstamos a los bancos. Y hasta la actualidad, como sabéis, el Fondo de Reordenación Bancaria sigue ahí prestando dinero a los bancos. Pues bien, como iba diciendo, para no despistarnos, el déficit público se puede atajar de dos maneras. Es de cajón. O bien bajando los gastos, que es lo que se está haciendo, o bien poniéndonos a pensar si hay margen para que los ingresos públicos pudieran subir. Pues claro que hay margen, pero no se quiere seguir esa vía. En el año 78, ¿sabéis qué parte de sus ingresos brutos pagaban las rentas más altas de este país? Es decir, ellos que entonces eran ricos, muy ricos, los que podían cobrar en pesetas de aquellos años 4, 5, 6, 7 millones de pesetas al año. Bien, ¿sabéis qué porcentaje de su renta pagaban como impuesto? El 56%. Era un impuesto importante. ¿Por qué? Porque ganaban mucho y siempre se ha dicho de toda la vida, los impuestos democráticos deben ser progresivos. Los que más tienen, más deben de contribuir en porcentaje. ¿Sabéis cuánto pagan en España hoy los más ricos? Esos mismos ricos, los que hoy pueden estar cobrando al año más de 80.000, 90.000, 100.000, 200.000 euros en porcentaje de su renta. El 43%. Eso nos demuestra cómo los exactamente. Ese es otro matiz. Ahora lo matizamos. Lo que declaran pagan el 43%. Es decir, que hemos perdido un 13% de impuestos porque los más ricos de este país, los gobiernos que hemos tenido, han decidido alegremente que no deben de pagar tanto. Cuando en momentos como este, ya son cada vez más voces las que dicen, hasta en países donde el neoliberalismo es el tótem como Estados Unidos, que o los ricos empiezan pronto a pagar más, o el estado de desigualdad social al que hemos llegado puede explotar. Claro que un exministro de Clinton, que no sería sospechoso de llevar cuernos, ni rabo, ni nada de eso, dijo el otro día en un artículo que la clase más pudiente de Estados Unidos debería de empezar a pagar más impuestos. Bien, como decía el compañero, eso es lo que declaran. Porque, como bien sabéis, hoy en día el rico que tiene mucho dinero y no desea pagar impuestos a la Hacienda, lo tiene fácil, fácil, fácil. ¿Por qué? Porque, como bien sabéis, existen, consentimos y permitimos los que denominamos paraísos fiscales, que siguen estando ahí, a pesar de que el expresidente del FMI, este que está ahora acusado por perder la cabeza y otras cosas, dijo hace 2 años que a los paraísos fiscales había que quemarlos. Bien, los que somos pacíficos no queremos que se queme nada, queremos que se cierren, que se controlen, que se eviten que allí se meta dinero. Pues bien, los paraísos fiscales hoy en día siguen trabajando a pleno rendimiento. Todas las empresas del IBEX 35, ya sabéis que el IBEX 35 es el índice bursátil de Madrid, todas tienen filiales en paraísos fiscales. ¿Sabéis para qué? Para manejar sus beneficios de acá para allá, para tener cuentas opacas, en definitiva, para ganar mucho dinero y no pagar nada a Hacienda. Esto ya lo inventó Botín, el presidente del Banco Santander, si buceáis un poquito en internet lo veréis. Inventó en su momento lo que se llaman las cesiones de crédito,
y con ello consiguió hacerse con un montón de depósitos de la banca en este país. ¿Qué ofrecía hace 20 años cuando consiguió convertirse en el primer banco de este país? Le ofrecía a impositores de alto nivel de renta un producto financiero que les daba mucha rentabilidad y era opaco fiscalmente. ¿Vale? ¿Qué queremos con esto decir? Que cuando nos cuentan todos los días la cantinela de que el déficit público está imposible, de que tenemos que recortar, de que esto así no puede seguir, por favor, eso nos lo cuentan cuando hayamos visto que han puesto en marcha toda otra serie de medidas, de posibilidades alternativas y no han dado resultados. Pero hoy en día, efectivamente, la subida de impuestos a los ricos, además el gobierno no se corta, palabras de hace un año de la ministra de Economía de entonces, le dijeron en una rueda de prensa: bueno, ha hecho usted una reforma fiscal en la que ha subido el IVA. ¿Recordáis cuando hace un año, en julio, no subieron el IVA? Y eso al final la pagan todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Y por qué no ha subido usted los impuestos a los más ricos? Que eso, aunque le suba los impuestos, no pasa nada, lo pueden pagar sin problema. Y dijo, textual, es que si subimos los impuestos a los más ricos, se fugan los capitales. Se van los capitales. Bueno, pues que sepamos que tenemos un sistema fiscal que cuando tenemos necesidad de recaudar más, tenemos que poner la vista en los salarios y el IVA, que es la única manera de que tenemos de tener pillada a la gente. Todo el que depende de una nómina y todo el que va a comprar y tiene que pasar.